Bien, a continuación vamos a invitar a Pablo Lemoine. Es exjugador de rugby y primer jugador uruguayo en ser seleccionado por un equipo del exterior. Jugó en Europa varios años. Fue head coach de los Teros en el último Mundial de Rugby. Actual director del Centro de Alto Rendimiento del Estadio Charrúa. Encargado de diseñar planes para trabajar la evolución física de los jugadores y el trabajo en destrezas para lograr el salto a un juego ofensivo y de tácticas. Ofreció charlas motivacionales en diferentes lugares haciendo hincapié en su experiencia deportiva y hoy nos va a dar una charla que se denomina Ideal versus Realidad. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo lo que vengo a contarles un poco es la experiencia que tuvieron los Teros en los últimos 4 o 5 años. Y me parece que justo cuando hablaba con Amanda y con Agustina de esta invitación, empezamos a hablar un poco de los valores. Recién los decía Jean Claudio, y hablaban de uno que creo que fue el disparador del proceso de rugby, de evolución del rugby en los últimos 4 o 5 años, que claramente es la adaptabilidad. ¿Por qué? Ya, jugador de rugby en un país 100% fútbol, claramente tiene que tener una capacidad importante para tener claro que todo va a ser más difícil, ¿no? Ni hablar los esfuerzos. El rugby tiene un ideal que es el Mundial. El Mundial de Rugby es el tercer evento más grande del mundo y claramente todos son profesionales. Entonces, el jugador de rugby sueña con algo y hace todo al revés. Son amateurs, cada vez tenemos menos tiempo porque socialmente estamos cada vez más ocupados. Entonces el desafío cada vez se torna más difícil, más grande, y los jugadores increíblemente logran adaptarse a eso. Entrenan a las 6 de la mañana, antes entrenaban a las 8, ahora entrenan a las 6. Antes demoraban 5 años en recibirse, ahora demoran 7. Y los tipos siguen adaptándose y lográndolo. Esa es la realidad actual del rugby uruguayo hoy. Clasificó un mundial, tiene posibilidad de clasificar nuevamente al otro. Y esta historia quería contarles cómo nos adaptamos cuando empezó, porque me parece que es lo más importante. El ideal, el mundial, como nosotros hablamos siempre, los flashes, ¿no? La parte linda es lo más fácil, es lo que todos queremos. Pero este proceso de 5 años empieza muchas veces como las buenas historias, en un fracaso, en algo malo, en un periodo de 2 años sin clasificar al mundial. O sea que eran casi 8 años, se cumplían en esa fecha sin ir al mundial. O sea que todo eso generaba una frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro ideal estaba lejísimo. ¿Por qué? Porque fracasar en el ideal de ir al mundial provocaba que todo estaba mal, todo era una crítica. Ni hablar, bueno, no se armaban los grupos de personas que tanto el rugby fomenta, no se armaba una identidad, no se armaba un porqué. Entonces, todo empezaba, ya venía mal parido, todo. Hicimos 4 años malos, fuimos a los segundos 4 años malos de vuelta. En esos 4 años, en esos 8 años me tocó ser jugador. Entonces me permitió realmente darme cuenta qué fue lo que hice mal yo como jugador, y que después cuando pasé al lado de técnico me permitió tener una visión bastante más clara y sobre todo responsabilizarme por las cosas que había hecho mal desde mi lugar y tratar de transmitirlas a las nuevas generaciones. Y empezamos un poco con esto. ¿Dónde voy allá? ¿Ahí hay un video? Ahí va. 27 de noviembre de 2010. Este es el último partido del segundo proceso clasificatorio del Mundial, donde Uruguay queda eliminado. ¿Estoy bien lo que estoy haciendo acá? Bueno. Vieron que hay que adaptarse, ¿no? Ahí arranca. Claramente
era un grupo de chicos espectacular. Yo me estaba retirando, ya jugaba el rugby en Europa todavía, con una cantidad de ilusiones, pero todos tenían el mismo problema. Ellos pensaban que el ideal era clasificar al mundial. Entonces, todo lo que no pasara era un fracaso. Perdimos, eso que lo dije yo. Y en esa ronda ese día, la verdad que las lágrimas eran un poco de todos, porque sentíamos que habíamos fracasado. Habíamos fracasado hacia el rugby, hacia nuestras familias, todo lo que habían hecho. Y yo me retiraba ese día y no sé por qué en esa ronda se me ocurre empezar a decir que esto era la base de la clasificación al Mundial 2015. La verdad que no tenía por qué. Yo tenía 2 años más de contrato, vivía en Francia, mi ideal lo tenía perfecto, ¿no? Permiso. Tenía lo que quería cualquier deportista o jugador de rugby en Uruguay, tener un ideal. Jugar al rugby profesional, mi familia tenía un club exitoso en Francia y se me ocurrió ese día, no sé por qué, empezar a hablar del Mundial 2015. Los chiquilines que estaban en ese día, muchos llegaron al Mundial. Pero lo más increíble es que creo que muchos también creyeron de que se podía. Y empezar a soñar, pero de forma diferente. Sacamos los ideales, ¿tá? Entonces dejamos de pensar en el estadio lleno del Mundial y agarramos el charrúa, ¿tá? Por suerte, y que más o menos los primeros partidos estaba así, no había 4. Pero estaba bien, para nosotros era nuestro ideal, estábamos felices. Era un estadio que estaba abandonado y nosotros íbamos y estábamos en Twickenham. Para nosotros era lo mismo, exactamente igual. El partido venían 50 personas y nosotros estábamos felices. ¿Por qué? Porque una de las cosas que es fundamental, que fue lo que hicimos mal durante 8 años y que a mí me había permitido ese retiro que tuve del seleccionado analizar, fue que siempre estuvimos 8 años pensando en ideales. Nosotros focalizamos nuestro objetivo en un ideal, en el mundial, y no, nuestro ideal era otro. Acá está la realidad. Esta era nuestra realidad. Esta era nuestra realidad. No teníamos el gimnasio de Inglaterra, pero teníamos el nuestro. Espectacular. El piso estaba más o menos, pero el objetivo lo cumplía. ¿Y qué pasó? Lo primero y fundamental fue que todo ese grupo de tipos que se empezaron a enroscar en esta realidad, empezaron a creer que esto era igual que esto. Entonces, capaz que acá, y bueno, sí, si los miramos, si los comparamos, está mal. Pero si lo aprovechamos y lo utilizamos, estaba perfecto. ¿Ah? Acá se complicaba un poco más, porque estos medían 2 metros y estos eran un poco más chicos, pero estos eran más amigos que estos, seguro. Y claramente, estos muchachos que fueron, justo el Mundial fue en Inglaterra, y que nos tocó clasificar, estos muchachos fracasaron como grupo. De hecho, Inglaterra no pasa de fase, tiene una cantidad de y termina jugando con nosotros un partido. Estos 3 eran amigos, tenían un fin en común. Este tipo viene de Rivera, luego que se vino a laburar acá solamente para jugar en los Teros. Y su sueño era el Mundial, tuvo 4 años haciendo esfuerzos y el tipo queda fuera por una lesión. Lo marco porque claramente estos tipos vivían la realidad 100%. Entendían de que era dificilísimo, entendían de que había un desafío enorme, y los tipos estaban convencidos que podían cambiarla, esa realidad, adaptarla, que fue lo que no hicimos durante 8 años. Nosotros pasamos 8 años criticándonos, 8 años discutiendo quién era el mejor entrenador. ¿Me escuchan así? Pasamos 8 años discutiendo quién era el mejor entrenador para clasificar a Uruguay mundial. Cuando teníamos el objetivo número 1, hola, era juntar un equipo. El objetivo número 1 venía mucho más de el partido del Sudamericano y nosotros siempre el Mundial. Y el entrenador tiene que ser el mejor del mundo, los jugadores tienen que medir 2 metros como esos, ¿no? La cancha tiene que ser divina y tienen que venir 40.000 personas a vernos. ¿Qué pasó? Atrás de ese objetivo gigantesco, fracasamos, porque nunca apreciamos
lo más importante que teníamos, que eran cosas simples, ¿no? Y muy puntuales, como esta. Y logramos cambiar. Estos chiquilines cambiaron. En un momento pensaron que tenían el gimnasio, que tenían el estadio, que tenían el objetivo y lo podían lograr, ¿tá? A veces se nos fue un poco la mano, ¿tá? Porque pensamos que medimos 2 metros. Pero esto lo muestro como un acto de convencimiento y mucho más que como una acción. Estaban convencidos. Este fue el último partido del Mundial contra Inglaterra eliminada y nosotros, Alejito mide 1,60 y es de los tipos más valientes que yo conozco, y mide 2,0 no sé cuánto y ya ven que es bastante grande. Pero no, lo que quiero mostrar con esto es que a veces cuando uno desafía la realidad y realmente la logra controlar y la logra poner de su lado, se logran cosas como esta. La actitud es lo que quiero que se muestre mucho más que la acción. El tipo sentía que podía jugar contra un profesional en su casa, en un mundial, y que lo podía agarrar así sin que le pasara nada. Este fue el primer try que metemos en el mundial, y lo que más rescato de esto es que los chicos sentían esto. Este era su mundial. Lo gestaron juntos y claramente lo iban a disfrutar juntos. Me parece que las historias de los grupos, en el caso no tengo nada hablado antes con Jean Claudio, pero las historias de los grupos, capaz que como la empresa Teros o la empresa Megafarma, tienen que ser juntos. Los objetivos se marcan y se llevan adelante juntos. Si no es imposible. A veces nosotros tuvimos algunos jugadores que a veces no entendían eso y se lo transmitimos, y terminó el Mundial y vinieron de forma muy humilde y dijeron, fue la mejor experiencia que tuve en mi vida. Y capaz que al principio el tipo entendía el rugby o su objetivo personal mucho más por encima del bien común. Entonces, nosotros ganamos el Mundial acá. Ahora voy a mostrarles en un día que para los que jugábamos a esto ahora por afuera, muy buen tackle, porque fue cumplir el ideal. Pues el ideal se convierte en realidad cuando uno lo modifica la realidad y la trabaja en grupo. Lo dejo en video porque esta pelota, una de las cosas por Dios. que quiero que vean es que el Hay estadio que se puede defenderla con llenar alma y vida, la última con pelota. trabajo, con Es la pelota un que te lleva a objetivo Inglaterra común. 2015. El estadio se llena. Este día había 14.000 personas en un estadio de 12.000. Es el partido en Uruguay con más gente en la historia. Y es el objetivo después de 8 años. Ahí lo con Uruguay, recupera, termina Uruguay al Mundial. Ellos estaban convencidos de que podían cambiar la realidad. Entonces, bueno, la verdad que a mí me mueve mucho. Me parece que es una historia de hombres, de tipos que la verdad lo vivieron con el alma. Entonces, cada vez que lo veo el video digo, la verdad que estos locos estaban totalmente locos. Porque es una realidad. Ustedes imagínense que jugaron contra profesionales y después de esto, de este tipo de esfuerzos, a los 8 meses estaban jugando al rugby de vuelta en un mundial contra... Realmente ese ideal se venía de cumplir y el desafío que ellos habían encarado fue totalmente diferente al que habíamos encarado 8 años antes. La palabra mundial se hablaba muy poco. ¿No? Se hablaba de grupo, se hablaba de adaptabilidad. ¿En qué sentido? Todo el tiempo nos adaptábamos. No teníamos cancha, no nos dejaban los jugadores, no teníamos competencia, teníamos una cantidad de cosas en contra, y en lo cual los chiquilines, su reacción a eso siempre fue: vamos, entrenamos en un cantero, no tengo las fotos, pero para el Mundial entrenamos en un cantero de 10 metros, y yo decía, cuando vengan estos locos a entrenar acá, se me van la mitad, porque era un cantero de piedras en el Parque Rivera, pero no nos prestaban la cancha porque estaba sembrada.
Y fuimos, y los tipos entrenaron, y musarela a todo el mundo, y la verdad, claramente me di cuenta que era un grupo de personas que podía encarar el desafío o el ideal del rugby uruguayo, que es el mundial, ¿no? Lo que creo que quedó ahora es que, bueno, si están un poco en contacto con el rugby, es un deporte de valores, es algo que se está expandiendo, es inclusivo. Claramente este grupo de individuos logró mostrar el rugby desde otro ángulo. De hecho, fuimos a un mundial, perdimos por 50, 60 todos los partidos, y la gente estaba contenta con el resultado nuestro. Ahí futbolero, perdés por 60, imagínate, a veces algún comentario venía, oh, no tenían el arco, ¿dónde están los boleros? Y bueno, pero el objetivo se cumplió. Hoy el rugby está instalado en la sociedad y creo que ese es el ideal nuestro. Es haber popularizado un deporte tan difícil de hacerlo acá con el concepto de elitismo. Esto es un túnel, se lo hacen a los equipos. Un equipo que gana se lo hace el equipo que pierde, si el equipo que pierde se lo merece. Creo que los ingleses, en un contexto muy duro para ellos, habían quedado eliminados del mundial, le hacen un túnel, y creo que eso, estos chicos cuando salieron fueron al vestuario y dijeron, loco, la tarea estuvo cumplida. Cumplimos a lo que teníamos que hacer. Pudimos adaptarnos a esto, que también fue una adaptación. No había ningún jugador en el equipo que había jugado un mundial, ninguno. Habían pasado 14 años hasta que del último partido, vamos a decir, de un tier 1, que son los 5 de arriba, hasta ahí. 14 años, 12 años, perdón. O sea que ninguno de estos chicos ni siquiera jugaba al rugby en primera división cuando fuimos al último mundial en el 2003. Entonces, claramente se ganaron el respeto, ni hablar del respeto mío, el respeto de todos los que pudimos convivir con ellos, se ganaron el respeto de ellos. Y encima, ellos mismos se empezaron a respetar. Dejaron de lado sus diferencias y se pusieron en un mismo camino. Hoy muchos de estos chicos siguen trabajando en el rugby uruguayo, en diferentes escuelas, colegios. Creo que son unos abanderados de nuestro deporte, y bueno, yo simplemente fui un conductor y una persona que pudo dejar de lado el ideal y poner la realidad, y juntar a un grupo de personas en un objetivo común. Me parece que ustedes, por lo que transmitía Jean Claudio, el objetivo de la empresa es ese, y creo que el final, lo más importante es que nos respetemos entre todos. Muchas gracias.